manipulada, incubada, sembrada, injertada. Y no te la puedes, tienes que liberar eso, tienes que hacer. Ahora, lo que decía antes del video, Dios no le otorga desarrollo de voluntad a cualquiera, primero tiene que ser procesado. Y Isaías 53 dice, la voluntad de Yahweh será prosperada en su mano. La voluntad de Yahweh en su mano será prosperada. ¿Cuándo? Después que lo reventaron, o sea, fue procesado, que fue reventado, y fue reventado al nivel tal que Dios tuvo que resucitarlo. Hoy la gente, like, poco de vulgaridad, poco de pendejada, millones de seguidores, poco de plata. Pero la voluntad de Dios, pero es donde estamos. Si hay una inoculación, una incubación de Dios, de la voluntad de Dios, tú no puedes. Tú tienes que prender ese software. Tú tienes que encender esa máquina. Eso no se puede quedar ahí guardado. Eso no te lo puede llevar a la tumba. Entonces, ¿cuál es el juego? Babilonia cercándote con lo que puede acercarte. Y lo que más puede acercarse a Babilonia es finanzas. Porque es un músculo social, es un músculo de la realidad. La Biblia dice, Eclesiastés 10:19, el dinero sirve para todo. Hay un pez que sacarle una moneda, porque hay un impuesto que pagar. Hay una barca que llenar de peces, que no hay, no sé dónde irán a salir, pero salen porque hay que llenar esa barca de peces. O sea, la parte financiera es donde Babilonia está más, porque te trunca, te frustra, te enclaustra. No por ti, tú no eres lo importante aquí. La porción de la voluntad de Dios que está sembrada dentro de ti. Tienes el don de sanidad. Hay una voluntad de Dios para haberte dado el don de sanidad. Que la gente sea sana. ¿Te vas a quedar metido en el cuarto? No, tienes que ir. Tienes que orar por los enfermos. Porque sembraron voluntad de Dios a través de un don que te dieron. No sé si me hago entender. Entonces, si Moisés reventó a Egipto, hay que reventar a Babilonia. Amén. La fórmula de Dios a través de Moisés para Egipto, hay que repetírsela porque esa fórmula funciona. ¿Cuánto pueblo está cautivo hoy día? Aún evangélicos están cautivos. Aún el pastor está cautivo. Y alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que entender este nivel de lenguaje. ¿Qué necesitamos en este momento, 2023? Necesitamos aplicarle a Babilonia, a lo que se llama Babilonia, todo el sistema Babilonia, la receta que Dios le aplicó a través de Moisés a Egipto. El mismo Dios, Moisés no está, pero estamos nosotros. Vamos a darle. Con nuestros hijos, por nuestra genética. ¿Y qué vamos a lograr? Un pueblo liberado. Que ahorita está cautivo. ¿Por dónde empezamos? Que formarla. Lo primero que Moisés hace es que llega a Egipto. Bueno, sale de Quejetro, encuentra la zarza, sale de Quejetro. En la posada se arregla el matrimonio. Porque esta mujer, no me acuerdo el nombre de la esposa de Moisés, dice marido de sangre, ¿cómo es? Eso es Éxodo 4. Séfora. A la verdad tú eres un esposo de sangre, una cosa así. Y le circuncidó al niño, a Gersón. Si Moisés llega a los israelitas diciendo el Dios de Abraham se me presentó, a ver pipí, ¿cómo es que el Dios de Abraham si tú no estás circuncidado? Falso. Se arregla el hogar.
y se capta la originalidad de Dios. Mira esto. Dios se le manifestó en la zarza. Dios le habló. Era Dios. Pero él no tenía la originalidad de Dios, porque no tenía la señal del pacto en su hogar. ¿Qué le pasa a un montón de ministros hoy día? Sí, Dios los llamó, sí, son ministros del Evangelio, pero su hogar está hecho una chicuca, está hecho un desastre, no tienen la originalidad del pacto en su hogar. Terrible. Tenemos un montón de pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, que son ministros, pero no han captado la originalidad del reino. Secta, religión más. Eso hay que comprenderlo. ¿Qué es lo que hace Séfora? Séfora capta, se alinea, se somete, pero capta, mete en su hogar la originalidad de Dios, metiendo la señal del pacto. ¿Qué significa eso para nosotros hoy día? Ve tú a saber. Y hay un problema. Zacarías dice que hay pastores desechados, Zacarías 11. Y un pastor desechado, su mente no sabe que está desechado, sabe que tiene problemas, pero su espíritu sí sabe que está desechado. Y un pastor desechado, ¿qué es un pastor desechado? Zacarías 11. Un pastor desechado es aquel, o un ministro desechado es aquel que dice: en tu nombre hice sanidad, en tu nombre hice milagro, en tu nombre eché fuera demonios. Y Dios le dice: no te conocí. Eso es un ministro desechado. Ojo lo que les voy a enseñar. Un ministro desechado, su mente, su dianoia, no sabe que está desechado. La cheddar de pronto tampoco. Él no sabe, en la mente, en el alma, en el hombre de afuera, no sabe que está desechado. Por eso él sigue funcionando. Pero en su espíritu está desechado. Y sí lo sabe. El problema es que puede tener el espíritu dormido. Pero en el espíritu, Dios me dijo, en el espíritu sí ya lo sabe. Ahora, ¿qué pasa con un ministro desechado que pastorea gente? A él le importa un carajo la salvación de esa gente. A él le importa un pepino, le importa un bledo la salvación de esa gente. A él lo que le importa es sacar provecho. Por eso es que vemos tanta gente medrando con el Evangelio, falsificando el Evangelio. ¿Cómo vamos a pelear contra Babilonia si tenemos un ejército babilonizado? Vendido. Ellos en su mente, en su alma, no saben que están desechados, por eso siguen funcionando. Pero en su espíritu sí saben. Y entonces no, ese es el pastor indolente que no le importa la pierna y quebrada, no le interesa. A él lo que le interesa es engordarse y vivirla bien. Porque en el día del tribunal de Cristo esta fiesta se acabó. Y ya hasta ahí le llega la fiesta. Los que no están desechados y tenemos temor de Dios, sabemos que esta fiesta no termina en el arrebatamiento. Sabemos que esto no termina en el arrebatamiento. Sabemos que esto no termina en nuestra muerte. Dejamos un legado. Claro. Dejamos genética, dejamos gloria, dejamos herencia espiritual. Se metió Dios aquí. Mira, te voy a decir una cosa. Moisés está en el desierto cuidando ovejitas, pero está probado. Su primo Faraón, su hermano de crianza Faraón, su hermano de crianza es Faraón, está reinando, pero delante de Dios está desechado. La clave aquí es agarrar la originalidad de Dios en tu hogar. Y eso lo hace Séfora.
¿Quién es la que en la casa pone a todo el mundo a orar? La mujer. ¿Quién es la que hace que los hijos lean la Biblia? La mujer. Uno como varón, como padre, como esposo, uno da el ejemplo. Eso es lo que está pasando. Mucha gente en el púlpito son buenos, pero en la casa son unos desgraciados. No dan ejemplo. Entonces, tiene que comenzar contra Babilonia, pre-arrebatamiento, tiene que comenzar contra Babilonia el mismo proceso que comenzó contra Egipto a través de Moisés. Tiene que comenzar ahora. ¿Y lo entendemos o lo entendemos? Necesitamos que la voz de Moisés le hable al faraón, o sea, necesitamos que lo profético de Dios, no lo de Babilonia, no lo de Jezabel, lo profético de Dios le habla al espíritu de gente que está entronada, gobernando, pero están desechados. Y que lo único que están haciendo es trayendo opresión a la humanidad. Gente que está entronada, están gobernando, pero por Dios están desechados. Y como están en posición de dominio, de gobierno, de influencia, lo único que le están trayendo a la humanidad es opresión, mayor aflicción. ¿Qué hacía Faraón al pueblo de Israel en Egipto? Esclavizado, afligido, oprimido lo tenía. ¿Qué está pasando hoy día en la humanidad? Lo mismo, masas oprimidas, manipuladas. Esos faraones hay que tumbarlos. Ese espíritu faraónico, ese espíritu... ¿Qué es un espíritu faraónico? Es un espíritu que está entronado, que está gobernando, pero que Dios ya lo desechó. Y no se va a manifestar que son unos desechados hasta que Moisés no se levante. Lo que determinó que Faraón era un desechado por Dios fue que Moisés empezó a hablar dentro de Egipto. Hay que empezar a hablar. Que no nos quieren escuchar, problema de ellos, pero yo voy a empezar a hablar. Si tú eres padre de familia, estás entronado en tu casa y eres un espíritu desechado faraónico, tú a tu esposa y a tus hijos lo único que le estás atrayendo es opresión y aflicción. Hay un pastor que el hijo le tuvo que decir: papi, por favor, ya no ayunes más. Porque cuando ayunaba, en vez de llenarse de gloria, se endemoniaba. Era cuando peor le hablaba a sus hijos y a su esposa. Gente que está en esferas de gobierno, finanzas, religión, de salud, educación, arte. Gente que está en las telecomunicaciones, pero están actuando con un espíritu faraónico desechado. Lo que están es engañando, afligiendo y manipulando al pueblo para que cada vez haya más muertos. Babilonia tiene que caer, está sentenciada a caer. Y todo el que vea este video y se identifique, contáctenos, únase. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Si no le hacemos a Babilonia lo que Moisés le hizo a Egipto, seguiremos viendo mucho pueblo de Dios cautivo, esclavizado, afligido, oprimido, enfermo. Alguien tiene que despertar. Que este video y que esta voz sea la zarza para alguien. ¿Tú qué dices? Háblale ahí a la cámara. Amén. Amén, amén, amén. Creo que me quiero quedar con lo que decía el profeta, de qué es lo que Dios, qué pedazo de la voluntad de Dios es lo que ha puesto en nosotros. La pregunta sería... Vaya tesoro tan grande, ¿no? Sí. Más que cualquier unción, más que cualquier gracia, La voluntad. Saber que todas esas cosas son equipamientos para desarrollar una voluntad. Entonces, una porción de su voluntad. ¿qué estamos haciendo con eso? Escucho.
Es como la parte que me queda sonando. ¿Qué estamos haciendo con eso? Si lo estamos haciendo. O sea, y desde qué perspectiva lo estamos haciendo. Desde la perspectiva donde todo lo que se hace es para que yo sea resaltado o para que papi sea glorificado en medio de la voluntad. Entonces la gente está recibiendo, ¿por qué recibe? ¿Por el impacto o porque se está desarrollando la voluntad? ¿Qué más importante? Faraón estaba en el trono para engrandecer su nombre, su poder, su patrimonio y su nación, a costa de la esclavitud y la aflicción del pueblo. Tremendo. Quien está en esa línea lo está haciendo igual. Sea un liderazgo espiritual, sea un liderazgo político, social, financiero, liderazgo que sea, lo está haciendo igual. Y quien es apenas un ministro y ya está con esa contaminación, va en la misma. Moisés no se levantó en Egipto para engrandecer su nombre, pero fue un efecto colateral. Al final de la historia, todo el mundo le tenía miedo a Moisés. Pero él no fue por eso. Él fue porque Dios lo mandó. Él fue a cumplir una orden y a dar un mensaje. Un solo mensaje. Deja ir a mi pueblo para que me siga. Ahora, necesitamos que quites a Egipto y veas que ahora no es Egipto, es Babilonia. Sistema babilónico, la reina del cielo, todo su sistema espiritual, todo su sistema financiero, porque ella es un monte paralelo a los 7 montes. Ella toma los 7 montes. Ella es un monte paralelo al monte de Dios, paralelo a los 7 montes, y conquista y contamina, conquista y toma los 7 montes. Toma todo lo que es la finanza, política, religión, salud, educación, arte y telecomunicación en el mundo. Y usa todo eso para mantener cautivo y esclavizado una gran población. Evangélico o no me importa, están cautivos. Ya aquí no se necesita, en este tiempo de la historia humana, no se necesita, por eso ya no están, gente como Gigi Ávila, gente como Jorge Raskin, gente como Catherine Kuhlman, a uno le dije, ¿no ves que ha mermado? Y uno dice, y uno los quiere, Dios mío, esa unción, esa gloria, los amo, los valoro, los respeto y los honro. Pero ahorita el liderazgo es más peor lo que necesitamos. Alguien que entienda que no es solamente pescar unas almas para el Señor y llenar a unos cuantos evangélicos con el Espíritu Santo. Alguien que entienda que tenemos que sacudir la tierra. Yo haré temblar las naciones. ¿A través de quién Dios hace temblar las naciones? Bueno, pero ahí tenemos el terremoto de Turquía. No estás entendiendo. Nosotros somos el terremoto de Dios somos los que estamos llamados a trastornar al mundo. Entonces, comienza con la inoculación o la incubación de la voluntad. Quiero que veas más allá del don, del talento, de la gracia, de la unción. Quiero que veas más allá, más adentro, más en el núcleo de eso. Y lo que vas a encontrar en el núcleo de eso es que Dios, de su deseo, de su querer, de su gusto, de su voluntad, sacó y te lo metió a ti. No eres su hijo, pues. Esa es la razón de ser cuando la Biblia dice, vosotros sois dioses, aunque como hijo, aunque como hombre moriré. O sea, porque colocó algo de lo de Dios dentro de ti. Te callé, sigue hablando, disculpa que te interrumpí, estoy emocionado. No, dale. Dale. Dejo la sola. Entera. Diana, ¿tú qué dices? Él dice, ya me quedé corta con todo. Esta es la conversación Explicarlo. de un equipo profético. Esas son las conversaciones. ¿Qué dice la profeta Yurania? No, pues el tema está bastante fuerte, muy rudo. Rudo porque por muchos años ciertamente Babilonia ha engañado, ha colocado un velo, ha mantenido tan ocupada a la gente en otros asuntos
que no se le permite ver lo que realmente Dios ha depositado en uno. Es decir, hemos sido engañados, hemos vivido un engaño realmente, puesto por Babilonia. ¿Sí? Entonces, cuando te das de cuenta de esta realidad, que obviamente conoces testimonio de muchas formas, de personas que oprimen al pueblo, de personas que en vez de ser pastores que bendicen, que amen, que cuiden, no, consiguen a personas las cuales no me interesa tu condición, no me interesa cómo vivas, no me interesa quién eres, no me interesa si tienes que comer, si tienes que vestir. O sea, a mí lo que me interesa es mi posición. Y que a través de la Biblia lo manipulemos tanto que hagamos que las personas se despojen aún de sus propias cosas para que el supuesto sacerdote de la casa esté bien, porque piensa que así está agradando a Dios. Mira, tuvimos la reunión en estos días con esta señora que fuimos a visitar y nos contaba un ministerio de aquí de Colombia, de aquí de Bogotá, que tiene iglesia en Europa. Y está esta pareja, viven en Italia, que eran los encargados de todas las congregaciones de ellos en Europa. Voy a reservar nombres, ¿no? Claro. Y el pastor, criado en la sana doctrina, criado bien, él administraba. Entra mucho dinero, pero él tiene un sueldo. Perfecto. Pero las cabezas de acá de Colombia no le permiten a ese pastor en Europa que, por ejemplo, yo, oye, pastor, te quiero regalar un carro. No podía regalarle el carro al pastor. Tenía que ser a la organización. El pastor, su simple sueldito, un buen sueldo, pero hasta ahí, ya. Un empleado más, con una gran responsabilidad. Pero cuando los hijos de la familia principal de ese ministerio iban a Europa, pastor, saque 10.000 euros y entrégueselo a mi hijo. Para ir a comprar carteras, zapatos, marrandeadas, no sé qué. Tremendo. El tipo entregó todo, no está descarriado, pero no quiere saber nada del evangelio. Claro, De eso estamos hablando. claro. De eso estamos hablando. Eso es Babilonia. Totalmente. Eso es Babilonia. Y bueno, el nuevo orden mundial, su gran poder económico, sus hilos en todas las esferas, no solo en los 7 montes, sino en todo lo que desprende de los 7 montes. Cómo nos manipulan socialmente, ¿no? Te voy a encerrar 14 días, te encierro 14 días en tu casa. Te voy a disminuir los beneficios laborales, te los disminuyo. Te voy a encarecer la comida, te la encarezco. Te digo que viene hambre para después yo presentarme como El Salvador. Creo la crisis del COVID para que compren mi vacuna. Ah, ya está bueno de tanta basura, tanto engaño. Y hay juicio de Dios sobre eso. Total. Faraón tiene que saber algo. Faraón, tú estás desechado. Así es. Tú estás entronado, tú estás gobernando, tú estás afligiendo a la humanidad, tú estás afligiendo al pueblo, pero tú estás desechado por Dios. Y no vas a poder tocar a los Moisés que Dios levanta en este tiempo. Y la voz de Moisés, yo oro en el nombre de Jesús, la voz de Moisés se desata. Amén. Como profeta y apóstol del Señor Jesús declaro que la voz de Moisés se desata contra Faraón contemporáneo. La voz del juicio de Dios se desata contra Babilonia. Al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo veo en mi espíritu, en muchas naciones va a empezar Dios a levantar jóvenes con una voz profética indetenible. No sé qué van a hacer los ministros, los pastores, que no permiten que lo profético fluya en su iglesia. Viene un desorden a tu congregación, un desorden total, porque lo profético te va a poner patas para arriba toda la marramucia que has creado y que Dios dice no me agrada. La gente no entendió que Dios permitió que cerraran las iglesias en la pandemia. Y Dios permitió que cerraran las iglesias porque la adoración estaba contaminada, señores. ¿Cuánta gente contaminada imitando al mundo, al pecado en los altares?
Se hastió Dios. Se hastió, se cansó, le dio asco. Pero todavía no. A ver, sale la pandemia, siguen con lo mismo. No entendieron. No se entendió. Su mente no fue renovada. Más bien, más rápido hagamos culto porque en la pandemia creamos dedos, ahora necesitamos que recoger más diezmos, más ofrendas para ver cómo pagamos. Así es. 2021, primicia, enero 2022, 2022, primicia, 2023, primicia. Sí. Primicia no es en enero. Vamos patas para arriba y Dios va a poner patas para arriba muchas cosas. ¿Por qué? No porque Dios desea un desorden, sino porque Dios va a traer el orden profético. Y yo veo, visualizo muchos jóvenes menores de 30 años que Dios va a empezar a despertar y lo van a ver en los próximos días. Amén. En muchas naciones van a empezar a levantarse jóvenes que no los van a poder callar, porque la voz de Moisés fluye, se desata en esta hora la voz de Moisés sobre el planeta otra vez, en el nombre de Jesús. ¿Qué llamo la voz de Moisés? Esa voz profética que viene a manifestar que Faraón ya fue desechado. Que Faraón y su sistema fue desechado. Esa voz profética que viene a decirle al pueblo, vas a salir de la esclavitud y vas a adorar a Dios. Creo que viendo todo esto, podemos ir también revisando en ese tema de la voluntad. Creo que la plataforma para poder ver la voluntad es de verdad una obediencia completamente liberada, una obediencia correcta a Dios. En armonía. En armonía. Entonces, estaba ahorita meditando mientras hablabas y creo que el espejismo de Babilonia, o sea, así como la voluntad de Dios es que el pueblo sea obediente a su voluntad, valga la expresión, creo que el espejismo de Babilonia no es llenar el pueblo de obediencia, sino que llena el pueblo de buenas intenciones. Entonces, ¿cuánta gente está con buenas intenciones, haciendo cosas con buenas intenciones, pero desalineado de la voluntad de Dios? Correcto. Espectacular lo que está diciendo. Entonces creo que la voluntad de Dios la vamos a poder manifestar en obediencia. Y creo que lo que desenmascara es eso. ¿Cuántos ministros, hijos están llenos de buenas intenciones, pero no están en la correcta obediencia a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios hay que conocerla. En el seminario yo enseño cuál es la voluntad de Dios a las aguas, a los aires, al bosque, a la tierra. Eso está en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Eso por un lado. La hechicería funge, o la hechicería cobra fuerza en base a que desconozcamos la voluntad de Dios, lo que tú estás diciendo. Estoy diciendo lo mismo que tú dijiste, pero en otras palabras. Es decir, ¿qué es rebeldía? Rebeldía es me aparto de la autoridad. Doy zancada y me aparto. Camino en otro ritmo. Camino en otra frecuencia. Creyendo que la estoy haciendo bien, lo que tú estás diciendo. Pero la hechicería es, hago lo que me da la gana sin tener en cuenta y ni siquiera preocuparme por consultar qué quiere Dios al respecto. Eso es hechicería. Esa es la raíz de la hechicería en el planeta. Desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, desde marzo, abril hasta septiembre, octubre, Satanás, las tinieblas, mueven hacer que las aguas dañen la tierra. De las 4 cosas que son voluntad de Dios para las aguas, una es que las aguas no pueden destruir la tierra. Eso quedó prohibido. Eso es voluntad expresa, tácita, expresa, clara, transparente, frontal de Dios a las aguas. Las aguas tienen que ser productivas, las aguas no pueden destruir la tierra, en las aguas tiene que estar la voz de Dios y en las aguas tiene que estar la presencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios con las aguas. Marzo, abril, hasta septiembre, octubre, todo lo satánico, todo lo demoníaco, todo lo espiritual fluye
para que las aguas destruyan la tierra. Tornados, tormentas tropicales, ciclones, ¿sí? Pero desde octubre, acuérdate que el 31 de octubre se dice que es el día del cumpleaños de Satanás. Entonces, desde octubre, septiembre-octubre, hasta marzo-abril, lo que se gesta en todo el planeta es la hechicería, el ocultismo, la brujería. Ahora, todos estos procesos son captar almas, muerte precipitada, muerte antes de tiempo y llevarlas al infierno. ¿Qué va a hacer la hechicería? Va a mover la flora, la fauna, las aguas, los sistemas sociales, los sistemas políticos, todos los 7 montes. Va a mover todo lo que pueda para atar gente, comercializar gente, a comercializar almas, atar gente y llevar gente al infierno. ¿Por qué el terremoto no fue en junio? ¿Por qué los terremotos son ahora? ¿Me entiendes? O los 3 primeros meses del año o los 3 finales meses del año. Son donde más búsquenlo. Puede que en los demás meses haya uno que otro, pero es más ahí. Porque de marzo a abril esa es la agenda. Entonces, aquí lo que queremos es un despertar. Aquí no queremos desechar a nadie. Si por mucha gente desechada es que están como comentamos. Aquí lo que necesitamos es entrar a la aprobación. Despertar conciencia. Entrar a la aprobación. Ser aceptos en el amado. Ser aceptos en Jesucristo. Pero necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Entonces, la voluntad de Dios es expresa. Está expresa en la Biblia. La Biblia enseña la voluntad de Dios para tu vida, para tu salud, para tu matrimonio, para todo. El engaño babilónico, tal cual como tú lo estás desenmascarando y expresando, no le permite, porque al desconocer la voluntad de Dios, entonces se entra, gracias a las buenas intenciones, se entra en hechicería. Ejemplo bíblico, Saúl. El problema con Saúl fue que le dijeron, esto es lo que Dios quiere, y lo desconoció. Háblame. Ya, está bien, está bien. A ver. La señora aquí que dice. Esto es una simple conversación. No se vayan a enojar con nosotros, pero que se levanta la voz, no sé, se levanta. Amén. Sé lo que estoy diciendo. Claro. Es un llamado, una convocatoria, es un despertar. O sea, cuando ya esto pasa es porque ya el gemir del pueblo ha llegado al trono. Ya el clamor de mucho pueblo cautivo, oprimido, sufrido, afligido, ha llegado al trono. Entonces, ya es tiempo de que podamos despertar a esta conciencia, despertar a esta realidad. Empezar a hacer lo que realmente, ¿sí?, Dios ha colocado en nuestras vidas aún desde antes de nosotros nacer. Entonces, gloria a Dios, tremenda conversación en la cual podemos entender hoy esto. Y la idea es que muchos otros puedan despertar y entenderlo, ¿no? El saber que no son desechados por Dios, pero que ya Dios hoy ha podido escuchar ese clamor. Porque cuántas personas golpeadas, dañadas, oprimidas no están clamando. Aún de lo que estás diciendo de que con las buenas intenciones, orando por sus cabezas, orando por sus sacerdotes, porque sé que ha pasado, orando por ellos, para que Dios cambie, para que Dios transforme, para que Dios, ¿sí? Pero no ven un cambio, entonces se escucha un gemir. Entonces, el clamor sería, y la voz de Moisés sería, deja ir al pueblo. Tibilloso siempre que oraba y ministraba decía eso, ¿no? Dijo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y creo que esa es la voz profética la cual va a trastornar muchos ministerios hoy en día, muchos templos, y esferas sociales, muchas esferas, muchos refugios de demonios, porque a eso es que han convertido lamentablemente el pueblo de Dios y la iglesia de Dios. Refugio de demonios, donde Babilonia dice, yo aquí me instalé, estoy tranquilo y no me puedes tocar porque aún la voz de estos mismos me protegen, me cuidan. Y están cercados. ¿Y cuántos faraones no los tiene cercados Babilonia, creyendo a ellos que es Dios el que los mantiene cercados? Pero es la misma Babilonia que los mantiene cercados porque se creen intocables. Se creen que son los papás de los helados. Pues llega el momento
¿no? Llega el momento de empezar a trastornar, llega el momento en que lo profético empieza a destapar todas esas cloacas, empieza a sacar toda esa porquería. Porque si no, entonces, ¿qué pueblo se va a levantar? Si la voz del pueblo es la que, o sea, la voz de la novia es la que le dice al amado, ven, ven. Y si la novia está cautiva, si la novia está esclavizada, si la novia está oprimida, si la novia tiene bozal, ¿cómo clama a su amado, ven por mí? O sea, la iglesia, siendo la novia, es la que tiene esa voz para decirle al novio, estoy lista, estoy preparada. ¿Pero cómo? Si está bajo yugo. Amén. Chao. Hoy quisimos compartir un poco de nuestras conversaciones. No siempre conversamos así. Si esto toca tu corazón y se siente identificado, contáctanos. Hay que armar un ejército.